Hola, bona tarda. Em podeu confirmar que se m'escolta? Hola, bona tarda. Em podeu confirmar que se m'escolta? Vale, sí, se m'escolta perquè m'estic escoltant jo mateix pel YouTube. Vale, doncs benvingudes a totes a aquesta xerrada, aquesta primera xerrada que farem des del Sindicat de Llogateres per explicar el contingut de la recentment aprovada llei de regulació de lloguers a Catalunya. La xerrada que farem més o menys durarà com a molt 1 hora 30 minuts i la dividirem en 4 parts, podríem dir. Ara jo faré una introducció molt breu, parlant de coses relacionades amb la llei, però no específicament de la mateixa. Després passem al company Rodrigo, que ha estat participant de l'elaboració de la mateixa, que entrarà en detall per explicar el contingut. En tercer lloc, parlarem d'una campanya que estem preparant des del sindicat per denunciar les APIs immobiliàries, administracions de finques, etc., que no estiguin complint amb la llei. I, per últim, recollirem preguntes que podem deixar escrites pel xat. No sé si podrem contestar-les totes, preguntes de qualsevol mena, jo les intentaré anar guardant i al final, quan acabi jo el meu segon torn, respondrem totes les que sigui possible. Llavors, bueno, esperem que funcioni bé aquest format online. Hem fet alguna coseta quan estàvem confinades, com assemblees i assessoraments col·lectius online, però la veritat que encara no hem desenvolupat potser tota la perícia que caldria per fer aquestes coses, però esperem que vagi tot bé i amb sort la xerrada es pugui quedar gravada i, per tant, es pugui reproduir tot el que sigui possible. Vale, faig la introducció molt ràpidament del que he vingut a dir com plantejament de la feina del sindicat a principi de l'any. Sabeu que en breus, a l'octubre, tindrem, o sigui, ja estem a octubre, d'aquí 2 setmanes tindrem l'assemblea d'afiliades, on plantejarem una mica les línies estratègiques del curs, però abans de la mateixa ja tenim una sèrie de tasques que hem estat desenvolupant o que hem de començar a desenvolupar, però que ja estan més o menys definides, i passo a explicar-les en relació al que tenen a veure amb la llei i les tasques que es deriven perquè es pugui desenvolupar aquesta llei. En primer lloc, hi ha una feina institucional que encara hem de continuar fent, que té a veure, d'una banda, amb aconseguir que aquesta llei s'extengui a nivell estatal i també a evitar qualsevol tipus de recurs al Constitucional que la invalidi. Un nivell de feina que ja estem fent. En segon lloc, a nivell institucional, també hem d'esclarir com aquesta llei no ha entrat en vigor a tots els municipis de Catalunya. Aquells municipis on hi hagi persones que s'organitzin i que vulguin pressionar el seu consistori perquè estengui i apliqui també la llei al seu territori, doncs també serà una feina que podrem desenvolupar. I en aquest sentit, les persones que no visquin en municipis que no han quedat afectades per aquesta llei i que vulguin ajudar-nos a estendre-la, doncs benvinguda serà el seu contacte i la seva feina per començar aquesta tasca. En segon lloc, el panorama que tindríem a trets generals durant aquest any al sindicat, en el que nosaltres li diem l'acció sindical, que té a veure amb la resolució de les problemàtiques quotidianes i les llogateres. El panorama que tenim, el paradigma, és el d'intentar elaborar la major quantitat de contractes que puguem. Per què? Perquè des de l'any 2019 fins al 2020 han aparegut 3 lleis, una estatal de reforma de la durada dels contractes, que a més estableix un nombre màxim de fiances, que a més estableix que només pot ser IPC el mecanisme per actualitzar la renda dins de contracte, que a més estableix el pagament de les rendes, de l'elaboració del contracte, etc., d'una forma més justa i raonable de la que teníem prèviament. Aquesta és la llei que es va aprovar a Espanya el 2019, una reforma de la LAU. Després, a Catalunya, el 2020 han sortit 2 lleis. Una llei, que és la 1/2020, que obliga a fer contractes de lloguer social als grans propietaris
quan s'acaba un contracte, si el llogater o la llogatera o la unitat de convivència compleix certs requisits econòmics. Per tant, estem parlant, en aquest cas, de grans tenidors a la llei catalana, que són més de 15 habitatges, i que també hem d'obligar-los a fer el màxim nombre de contractes de lloguer social possibles. I, per últim, aquesta llei que estableix un topall en el preu dels contractes de lloguer. Per tant, ara mateix, en relació als anys 2017-2018, on teníem un panorama legislatiu, unes regles de joc o molt poc avantatjoses perquè no reconeixia cap dret a l'inquilí a l'hora d'elaborar contractes, ara estem en una situació una mica millor. No idònea, però és un bon moment per intentar elaborar contractes. Ara bé, també hem de tenir en compte que estem en una situació econòmica molt complexa, derivada d'una crisi econòmica que ha esclatat per la pandèmia sanitària i, per tant, que aquestes lleis són només el marc de lo mínim que hem d'acceptar. No? Hem conquerit drets, ara hem d'intentar, en l'elaboració de nous contractes, que aquests drets quedin recollits, especificats, però també hem d'intentar anar més enllà, sobretot amb el que té a veure amb el preu dels contractes. Intentar organitzar col·lectivament l'acció i la negociació del sindicat per cas a cas intentar baixar les rendes de lloguer perquè probablement els topalls, encara que siguin un pas endavant, en molts casos no sigui suficient. Això és el que té a veure amb l'acció sindical. Per últim, la idea del sindicat a llarg plaç, evidentment, és qüestionar com està organitzat l'accés a l'habitatge, com està organitzat el mercat de lloguer privat, inclús en si mateix la seva existència, els seus fonaments, perquè estem en una lluita àmplia, amb més col·lectius, per la desmercantilització de l'habitatge. Aquesta lluita avançarem en la mateixa si som capaces, no?, cada vegada d'organitzar més conflicte llogater. Per tant, aquesta llei i totes les lleis aprovades i la situació de la conjuntura econòmica que tenim avui en dia el que ens indiquen és que hem de fer un sobreesforç per organitzar més llogateres. En aquest sentit, el que promourem en breu des del sindicat és anar a fer i organitzar assemblees i xerrades informatives sobre la llei a blocs de propietat vertical. Blocs on tots els llogaters i llogateres viuen en pisos que són del mateix propietari. En aquest sentit, a partir de mitjans d'octubre començarem a fer aquestes xerrades i primerament començarem amb una formació el dimarts 13 d'octubre, si no m'equivoqui. A veure si no és... Sí, el dimarts 13 d'octubre presencial, aquesta sí a Barcelona, a les persones que vulguin que vulguin animar-se a anar a blocs a preparar aquestes xerrades i a organitzar la mesura de les voluntats i possibilitats de les veïnes del bloc, assemblees que s'encarreguin de garantir que els nous contractes, com a mínim, respecten la llei i d'aquí cap endavant. Bé, una mica perquè us feu una idea de què estem plantejant. Ara parlarà el Rodrigo sobre el contingut de la llei. Qualsevol pregunta que vulgueu deixar anotada al xat les aniré recopilant i després intentarem respondre-la i quan Rodrigo acabi jo us presentaré la campanya de denúncia als APIs que estan incomplint la llei. Jo fins aquí. Bien, entonces ahora tomo yo la posta. Asumo que se me escucha bien. Y bueno, ahora lo que vamos a ver un poco es ver la regulación. Vamos a entrar en el detalle de la regulación. Vamos a ir ver un poco punto por punto y ver un poco cuáles son, si me afecta o no, y qué pasa si me afecta y cómo puedo estar seguro de que la regulación se cumple. A ver, así que ahora voy a compartir la pantalla. Bien.
Supongo que se está viendo bien, así que cualquier cosa, si no, por el Telegram me pueden decir. Bien, vamos a ver, como dijimos, la regulación un poco punto por punto. La presentación va a ir un poco en el sentido de, primero que nada, ver si esta ley me afecta o no. Si estoy afectado, si me alcanza la regulación, cómo se determina el precio del alquiler. Vamos a ver algunas excepciones importantes que hay en la regulación y cosas a tener en cuenta. Y por último vamos a estar hablando de qué garantías tengo de que la ley efectivamente se aplique. Entonces vamos directamente, entonces, ¿cuándo esta ley, esta regulación se aplica? La ley está armada para los nuevos contratos de alquiler que sean de residencia permanente en las áreas declaradas como mercado de vivienda tenso. Estas áreas, cuando yo diga mercado de vivienda tenso, quiere decir que el municipio está regulado, básicamente. ¿Sí? O sea, voy a estar usando los dos términos de manera indiferenciada. Bien, entonces, estamos hablando de contratos de alquiler de residencia permanente. No estamos hablando, por ejemplo, de alquiler comercial. Esta ley no toca ninguno de esos puntos. Además, dentro de los contratos de alquiler de residencia permanente, no van a entrar aquellos que sean firmados antes del enero del 95 y esto es importante, no les va a correr este régimen para los que son de protección oficial, de alquiler social y algún otro tipo de modalidad de vulnerabilidad. ¿Está? Esto es importante porque la ley esta es una regulación como de mercado y se entiende que estos alquileres están un poco por fuera. Así que estamos pensando solo en alquileres residenciales que sean relativamente actuales y que no entren en ninguno de estos regímenes especiales que ya existen. Bien, la regulación ya está vigente en un número de municipios. Además, la regulación se puede aplicar en otro número de municipios y vamos a estar viendo un poco en cuál es cuál. La regulación al día de hoy ya es vigente y ya se tiene que cumplir. Esto implica que los contratos que se vayan a firmar, los nuevos contratos, tienen que seguir esta regulación en 60 municipios de toda Cataluña. Estos municipios que se declaran como automáticamente, cuando se aprobó la ley, ya se declararon como de habitatge tens, estos municipios van a estar regulados por un año. Al menos por un año. Dentro de un año vamos a tener que estar peleando para que la regulación se mantenga en estos municipios. ¿Cuáles son estos 60 municipios? Bueno, se pueden ver en esta lista de aquí. Son 60 municipios, por lo general son los 60 municipios más poblados y abarcan prácticamente el 70% de la población de Cataluña. Bien, ¿qué pasa si hay alguien que nos está escuchando que no es de un municipio que ya esté incluido en esta lista, en el que ya se esté el mercado regulado? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si quiero que mi municipio sea regulado, tengo que tener en cuenta unas cosas. Hay unos requisitos que los municipios tienen que cumplir para que se declare como área de mercado tenso y que entonces se pueda aplicar la regulación. En primer lugar, el principal criterio que debe cumplir es que tiene que estar el índice de precios de alquiler de la Generalitat, tiene que estar aplicado, se debe poder consultar en este municipio. Para esto, una forma de probarlo fácilmente es, por ejemplo, entrar a la página del índice de alquiler y fijarme si está el municipio. Nosotros ya hicimos ese trabajo igualmente y ahora le vamos a mostrar un mapa con un poco más de detalle. Pero entonces, tiene que haber un índice, porque la regulación básicamente usa el índice como referencia, pero además tiene que tener al menos una de las tres condiciones que se establecen ahí. Un crecimiento de precios de alquiler superiores a la media catalana, un alquiler medio superior al 30% de los ingresos promedios de los hogares de menores de 35 años, y este es el punto básicamente que es más fácil de probar, los otros son un poco complicados y no hay datos para todos, es que el crecimiento interanual acumulado de los alquileres sea 3 puntos por sobre el IPC en los últimos 5 años. Esto es un poco complicado, pero no hay problema porque nosotros
ya hicimos el trabajo de fijarnos en qué municipios de Cataluña ya se cumple esto. Entonces, asumamos por un momento de que estoy en un municipio en donde no se declaró aún la regulación, pero que cumple con las características que ya dijimos. Entonces, si se cumple con estas características, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de Barcelona, o el Área Metropolitana de Barcelona, en el caso de la AMB, son quienes pueden hacer esta declaración, que es básicamente implementar la regulación, quien la pueden revisar o quien eventualmente la pueden prorrogar, como estamos diciendo en esta de 12 meses. Si el ayuntamiento en el que vivo no está en la regulación, pero cumple estas condiciones, lo que nosotros decimos es que cabe organizarse y presionar tanto al ayuntamiento como a la Generalitat para que hagan esta declaración y se aplique la regulación. Como dijimos, la regulación tiene que tener, para que se pueda aplicar, estas condiciones. Acá en este mapa, básicamente pintamos aquellos municipios en donde ya está regulado, donde ya hay una regulación vigente en el precio de alquiler, y además pintamos, por ejemplo, con negro, cuáles municipios de Cataluña tienen índex, o sea que se pueden consultar a través de la página de Generalitat, que es uno de los requisitos básicos, y además hicimos el trabajo de fijarnos cuáles además estos municipios se podrían considerar como zona tensionada, es decir, que podrían regularse en un futuro. Por eso hay unos 60 municipios que ya están regulados, que ya se encuentran regulados, y son aproximadamente 40 municipios en donde todavía no se aplica la regulación, pero que cumplen todos los requisitos para regularse. Después la lista más completa de municipios en los que se podría aplicar la regulación la tenemos después para compartir. Bien, entonces, partamos del caso de que estoy viviendo en un municipio regulado, en donde ya es vigente la regulación de precios, uno de estos municipios automáticos de los 60 que estábamos hablando. Estoy en uno de esos municipios. ¿Cómo entonces afecta la regulación al precio del alquiler que voy a tener? Bien, partamos de lo siguiente. La regulación de alquiler tiene dos cuestiones, toma dos criterios base. A la hora de definir el nuevo precio del contrato, recordemos que estos son todos los nuevos contratos que se vayan a firmar. Los contratos que ya están firmados no decaen por esta regulación. Pero a la hora de firmar un nuevo contrato tengo que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el valor del índice que marca la Generalitat para mi piso y el valor que tenía el contrato anterior si el piso estaba alquilado. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, el piso en el que voy a firmar el nuevo contrato, que puede ser tanto el piso en el que ya estoy viviendo y por tanto, obviamente, el titular del contrato anterior era yo, o que me voy a mudar a un nuevo piso. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿este piso ha estado alquilado durante los últimos 5 años? Bien, partamos por el punto más básico. Si no estuvo alquilado durante los últimos 5 años, entonces el precio que va a regir va a ser que no puede superar el valor que marca el índice. Bien, es importante tener en cuenta que acabo de decir que no puede superar, no que el precio debe ser el del índice, porque esta regulación lo que marca son topes, no marca el precio exacto que debe ser. Entonces, lo que acá dice es, si el piso no estuvo alquilado durante los últimos 5 años y además no es de obra nueva, que lo vamos a estar viendo más adelante, si el piso no estuvo alquilado durante los últimos años, entonces el valor del contrato no puede superar el valor que marca el índice. ¿Puede ser más bajo? Sí, obviamente. Lo que sí no puede ser más alto que el índice. Bien, vayamos al caso más común, que es, por ejemplo, estoy viviendo en un piso y voy a firmar un nuevo contrato. Entonces, este piso obviamente ya estuvo alquilado en los últimos 5 años. Si el precio del contrato anterior estaba por debajo de lo que marca el índice, entonces el precio del nuevo contrato no puede superar el precio del contrato anterior. Y de la misma manera, si el precio del contrato estaba por encima de lo que marca el índice, entonces el
el precio del nuevo contrato tiene que bajar al menos hasta el valor del índice. Bien, en la guía que armamos del sindicato está todo esto explicado y además con un ejemplo. Así que ahí se puede ver un poco más de detalle. Pero pensemos, por ejemplo, estoy en mi piso y estoy actualmente pagando 1.000 euros de alquiler. Voy a firmar un nuevo contrato por mi piso. Y el índice de referencia lo que marca es 900 euros. Entonces, el nuevo contrato va a tener que ser como máximo de 900 euros. Es decir, el precio tiene que bajar hasta el valor del índice. Si, por ejemplo, el precio del valor del índice marca 900 euros, pero yo estaba pagando 700 euros, entonces el valor máximo del nuevo contrato es 700 euros. No puede subir. Es importante marcar esto, que no estamos hablando de una congelación de precios, es decir, que el precio no se puede mover, sino que decimos nada más que son unos topes que se le marcan a los precios. Los precios pueden estar por debajo del índice y pueden estar por debajo del precio del contrato anterior también. Y es importante que esta regulación afecta al piso y no concretamente a yo con mi propietario, sino que incluso si yo estoy en un piso y me voy porque el propietario se niega a cumplir con la regulación, quien venga va a tener que tener un contrato que se aplica a la regulación y se va a tener que seguir fijando con el precio anterior del contrato o con el índice. Esto es importante, ¿sí? Porque es una herramienta importante a la hora de negociar. Bien, entonces ahora pasamos como a las herramientas de todo lo que dijimos. Dijimos que las dos partes importantes a la hora de determinar qué precio tiene que tener un nuevo contrato son el índice de precios de alquiler y el precio del contrato anterior si había un contrato anterior. Para el índice del precio de alquiler lo que yo tengo que saber sí o sí es la superficie del piso. Y para esto voy a usar únicamente los metros cuadrados útiles. Este valor de metros cuadrados útiles lo puedo consultar en la página web del catastro si sé, por ejemplo, la referencia catastral del piso o si creo que se puede consultar también sabiendo la dirección y la dirección exacta del piso. Es importante que cuando hablamos de metros cuadrados útiles no se estén incluyendo otras cosas que no corresponden aquí. Como por ejemplo, que nos pongan los metros cuadrados de la terraza si es una terraza común. Esto está claro que no puede entrar y que son únicamente los metros que corresponden a mi piso y que son útiles además. Esto es que no cuentan, por ejemplo, los metros totales construidos, sino son únicamente los metros cuadrados útiles. Esto es importante porque agregar unos metros o quitarlos puede cambiar bastante el valor del índice y cambia el valor que puedo terminar pagando. Bien, entonces, una vez tengo los metros cuadrados útiles de mi piso o del piso en el que voy a vivir, puedo entrar a la página de la Generalitat, de la Agencia de Habitache, que marca el índice de referencia y voy a poner esta información en el índice y me va a otorgar un valor. En la guía pueden ver también en más detalle cómo es todo este proceso. Pero básicamente lo que voy a hacer es, voy a poner los metros cuadrados útiles, la dirección exacta, el año de construcción, etcétera, todo que lo puedo sacar de la información del catastro, y el valor que me tengo que fijar es el valor rojo, marcado el precio medio del índice. No nos vamos a ocupar del área inferior, área superior. Entonces, un ejemplo. Sé que el piso tiene 70 metros cuadrados. Entonces, yo ingreso esto de 70 metros cuadrados en la página de la Agencia de Habitache, en el valor del índice, y me dice que el valor del índice para un piso en mi ubicación, y en mi ubicación, etcétera, es 12,89 euros el metro cuadrado. Si tiene 70 metros, entonces el valor del índice es 70 por el valor del índice, 902 euros. Bien, entonces este es el valor del índice que se da para el piso. Entonces, si en el contrato, ahora dijimos que éramos dos cosas, el valor del índice y el precio del contrato anterior. Si en el contrato anterior había una renta
por ejemplo, de 750 euros al mes, el valor del índice es 900, no importa. El valor del nuevo contrato va a tener que ser 750, porque no puede superar el valor del contrato anterior. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy en el piso, voy a renovar y actualmente estoy pagando 1.000 euros? Entonces, el nuevo valor del contrato tiene que ser como máximo, o como dice aquí, que me van a tener que bajar al menos hasta 900 euros. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta a la hora de determinar esto, el valor del índice y cómo puedo conseguir los datos para consultar el índice y el valor del contrato anterior. Bien, entonces vamos a otras cuestiones que nos puede pasar a la hora de firmar un nuevo contrato. ¿Pueden actualizar el precio? El precio se puede actualizar únicamente si está dicho de manera explícita en el contrato, es decir, que no se puede actualizar el precio si no lo dice claramente en el contrato, y además no se puede poner el tipo de subida que se quiera. Siempre como tope máximo, en una de las últimas reformas que se hizo de la LAU, puede ser mayor que el valor del índice de precio de consumo interanual. Así que como máximo el valor de lo que se puede aumentar el alquiler año a año va a ser alrededor de unos 2% prácticamente. Bien, ¿qué pasa? Y esto es importante, ¿qué pasa si todavía falta mucho para que se acabe mi contrato y al revisar, por ejemplo, el valor del índice y el valor de precio de mi contrato, veo que la regulación me sería muy favorable, que firmar un nuevo contrato ahora me sería muy favorable? Bien, o sea, esta regulación no cambia nada en función de esto. Se puede renegociar un contrato como siempre se pudo hacer de antes, pero claro, ahora lo que tengo en mi ventaja es que una renegociación de contrato me llevaría a un contrato en el que pago menos. Lo que sí, esto lo recomendamos no enfrentarlo solo o sola, sino asesorarse bien con el sindicato u otra entidad del Movimiento por el Habitache, asesorarme bien con el sindicato y tratar de enfrentarlo con más fuerza detrás para que pueda efectivamente firmar un nuevo contrato y que la regulación me beneficie completamente. Hay un tema importante que ha surgido en algunos casos que hemos estado hablando, es qué pasa con otros gastos. ¿Se pueden hacer pagar otros gastos? Bueno, no es lo que nosotros entendemos de la interpretación que hacemos de la ley, es que no se pueden agregar al nuevo contrato de alquiler que se vaya a firmar gastos generales que ya estuvieran asimilados en el anterior contrato. Es decir, entendemos que no se debería poder cobrar, por ejemplo, IBI o diversas tasas, cuotas o gastos comunitarios en este contrato nuevo que voy a firmar si en el contrato anterior no aparecían y estaban como asimiladas en este precio. De cualquier manera, sí, si el piso no estaba alquilado antes o en el contrato anterior ya estaban detalladas por fuera estos gastos, siempre las partes pueden acordar que el inquilino asuma parte de estos gastos generales y servicios individuales. Pero en lo que como inquilinos tenemos que ser muy estrictos es en el control que vamos a exigir de estos gastos. Es decir, tiene que constar siempre cada gasto de manera desglosada y que nosotros podamos ver, tiene que estar la factura. Y además, por ejemplo, cada enero el propietario va a tener que mostrarnos la liquidación de estos gastos y si es menor de lo que hemos pagado, nos debe devolver la diferencia. Esto es muy importante. Esta es una zona que sabemos que puede dar lugar a abusos, por eso lo que decimos es que tenemos que estar con los dos ojos abiertos, estar muy atentos y que si creemos que se está cometiendo algún tipo de abuso por parte del propietario, sí, que nos acerquemos al sindicato y que planteemos para asesorarnos y para tratar de cambiar la situación. Bien, hasta aquí cómo se determina el alquiler en un piso que se encuentra en una zona regulada. Ahora, hay que tener algunas excepciones importantes a tener en cuenta. ¿Se puede pactar una renta, un alquiler diferente al que marca la regulación? Bueno, sí, pero en unos casos muy, muy marcados y muy estrictos. Por ejemplo, se puede pactar
incrementar o disminuir un 5% el precio del índice, el precio que va a tener el índice, únicamente si se reúnen al menos 3 características, que tienen que ser, por ejemplo, ascensor, aparcamiento, que el piso esté amueblado, que haya calefacción o refrigeración, que haya piscina comunitaria o algún equipamiento similar, que haya terraza comunitaria, por ejemplo, o servicio de consejería o vistas especiales. Ahora bien, todas estas características, que si reúno 3, puedo al valor del índice que yo tomo sumarle un 5%, a todo esto tiene que estar probado y debe constar en el contrato. No vale con que simplemente el propietario diga, sí, tiene vistas especiales o sí, está amueblado cuando no. No, tiene que estar probado y tiene que estar acreditado. Es importante que, además, por ejemplo, que no nos apliquen incrementos sobre gastos comunitarios que ya estuviéramos asumiendo. Es decir, que no haya una subida encubierta a través de gastos. Esto es importante verlo, ya lo estuvimos comentando un poco y en la guía está en más detalle. Bien, pero es importante. La única manera en donde se puede pactar un precio que no es el que marca la regulación es cuando yo puedo modificar el índice en un 5% con estas condiciones. Otras causales no hay en la ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se han hecho obras de mejora en el piso? Bien, la regulación es bastante clara sobre esto. Por ejemplo, si en el año pasado y es únicamente en el año anterior, no puede ser en los 5 años o alguna vez en la vida del piso, si únicamente en el año anterior se han hecho obras de mejora, de habitabilidad, de seguridad, de confort o de eficiencia energética, sí, se puede incrementar la renta. Esta manera lleva como una manera de calcularse que está en la LAU y que en la guía está muy bien explicado porque tiene un ejemplo muy claro, en donde básicamente se toma lo que se invirtió y a ese valor se lo multiplica por 0.06. O sea, un 6% que va a ser aproximadamente el total. Ese valor, lo invertido por 0.06, lo divido entre 12 y me da el aumento mensual que me pueden hacer por obras de mejora. Sobre esto hay importantes consideraciones. La primera es que no todo puede ser considerado obra de mejora. Tiene que ser estrictamente algo que mejore la habitabilidad, la seguridad o la eficiencia energética. No pueden ser obras que estén asociadas al mantenimiento del piso o del edificio. Sabemos que acá hay como una línea que puede ser un poco fina, pero es muy importante estar atento para que no nos cobren, por ejemplo, el arreglar unas ventanas que estaban rotas. Esto es mantenimiento, no es obviamente mejora. Una mejora puede ser que nos cambien unas ventanas por unas de doble fondo para mejorar la eficiencia energética. Eso sí puede ser entendido como obra de mejora. Arreglar lo que está roto, claramente no. A su vez, esto tiene un tope de que nunca me van a poder aumentar más de un 20%. Y este 20% igual es difícil de alcanzar porque dado que solo se tiene en cuenta como este 6% a la hora de calcularlo, tiene que ser una obra muy, muy importante para que me puedan llegar a aumentar un 20%. Es decir, las obras de mejora pueden aumentar el alquiler, sí, pero lo hacen de manera bastante suave, por decirlo de alguna manera. A su vez, y es importante esto, que no pueden contar las subvenciones como parte del capital invertido. Es decir, que, y esto pasa mucho, por ejemplo, con la eficiencia energética, si mi propietario hizo obras de mejora de eficiencia energética usando subvenciones estatales o de la Generalitat o lo que sea, estas no pueden contar como parte del capital invertido y van por fuera. Hay otras excepciones a tener en cuenta, por ejemplo, el piso en el que voy a vivir tenía un alquiler muy bajo porque era un propietario que se lo alquilaba, por ejemplo, a un hijo. Bien, en este caso la regulación no se va a cumplir lo de que tiene que ser el mismo valor que el contrato anterior, sino que únicamente se establece que no puede superar el índice. Pero como para contemplar un poco estos casos. ¿Qué pasa, como dijimos, con las nuevas viviendas, las viviendas de obra nueva? Bien, en estos casos
Lo que se va a tener en cuenta, y acá habla, bueno, de que en los pisos que hayan entrado al mercado en los últimos 5 años, que sean fruto de una gran rehabilitación o obra nueva, el precio nuevo no va a poder superar el área superior del índice de referencia, pero a niveles prácticos lo que dice es que durante los primeros 3 años de esta ley, es decir, ahora mismo, un piso de obra nueva que entra en alquiler no se le aplica la regulación. Va a tener un precio de mercado completamente libre. Hay otros casos especiales, por ejemplo, ¿qué pasa si el precio del piso, si en el piso anterior, perdón, se alquilaba por partes con distintos contratos? Esto es importante, no estamos diciendo acá que sea un piso, generalmente los pisos que son compartidos no tienen distintos contratos que son simultáneos, sino que básicamente firma uno y hay un subarriendo. Bien, en el caso de que haya contratos simultáneos en un piso, que haya un contrato, por ejemplo, para una habitación, otro contrato para otra, la suma de todos estos alquileres, de lo que marca cada contrato, no puede ser superior a lo que marcaría si fuera un solo contrato, básicamente. Este no es uno de los casos más comunes, pero bueno, puede pasar y hay que tenerlo en cuenta. Es que básicamente si yo sumo todo lo que está pagando cada una de las partes, no me puede dar más que lo que pagaría si estuviera solo. Bien, la regulación también se aplica si el propietario del piso es vulnerable. Bueno, hay unas excepciones. En realidad, estas excepciones son es bastante difícil que se dé, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para que en cualquier caso, si nos argumentan esta excepción, sepamos bien si cumple o no. Para que no se aplique la regulación, tiene que darse dos condiciones al mismo tiempo. La primera es que el propietario sea vulnerable, que tenga unos ingresos brutos de igual o menos a 1.500 euros, 2,5 IRSC, que es aproximadamente 1.500 euros mensuales, teniendo en cuenta, obviamente, lo que está cobrando de alquiler. Bien, este caso sería un poco raro porque hay que tener en cuenta que si alquila un piso, esto podría ser el caso de alguien que tiene una renta por jubilación y alquila un piso y cobra de jubilación unos 500 y alquila un piso un 600 y bueno, así podría llegar. Pero además, con el objetivo de que la precariedad del propietario no tenga que ser sostenida o no recaiga en los hombros del inquilino, lo que se hace es que para que no se aplique la regulación, el propietario tiene que tener ingresos igual o menores a 2,5 IRSC, pero además que el inquilino tenga ingresos superiores a 3,5 IRSC, que es aproximadamente unos 2.000 euros. Bien, entonces, si estoy en un caso en el que mi propietario percibe menos de 1.422 euros mensuales y mis ingresos son mayores a 1.991 euros, entonces en este caso lo que dice es que el precio del contrato anterior, la regulación lo que va a decir es que el nuevo contrato puede subir hasta el valor índice hasta el valor medio del índice, y si el precio anterior era superior al del índice, se puede mantener. ¿Sí? Esta es una excepción en donde como que no se aplica totalmente la regulación, pero bueno, hay que tener en cuenta de que es como un caso relativamente especial. Bien, entonces, ¿cuáles son mis garantías de que todo lo que estamos diciendo, de que ya estuvimos viendo, si estoy o no en una zona regulada, cómo se me calcula la renta y teniendo en cuenta las excepciones, qué garantías realmente tengo de que todo esto, lo que acabamos de contar, efectivamente se cumpla? Bien, hay varias, porque la ley tiene un régimen sancionatorio y además explicita una serie de obligaciones. En primer lugar, es que a partir de ahora todos los anuncios de alquiler de estas zonas reguladas tienen que tener sí o sí, obligatoriamente, el valor del índice de referencia que marca, calculado a través, como dijimos, con los metros cuadrados útiles,
teniendo en cuenta todo el procedimiento que ya dijimos, el valor del índice que corresponde a este piso y el alquiler del anterior contrato si era un piso que ya estaba alquilado y actualizado, como hemos dicho. Entonces, esto es importante porque lo que estamos viendo y de lo que les va a estar hablando Aldo un poco después, va a ser de que si uno entra a Idealista ahora, es imposible encontrar un anuncio que tenga estas dos condiciones que son básicas para la regulación. Pero a partir de ahora, todos los anuncios de alquiler van a tener que tener el índice de referencia que corresponde a este piso y además el precio del contrato anterior si el piso estaba alquilado. ¿Qué cosas sí o sí deben estar en el nuevo contrato cuando vaya a firmar? Bien, tiene que haber varias cuestiones. La primera es que tiene que estar el valor del índice de referencia y tiene que estar como que fue correctamente calculado a través de la página web. Y además tiene que estar el precio inicial del anterior contrato. ¿Cómo sé si efectivamente el precio que me dicen que era del anterior contrato es verdadero o no? Bueno, aquí hay varias soluciones. En primer lugar, una vez firmado el contrato, puedo ir al registro de fianzas del Incasol y consultarlo directamente. Esto es una vez firmado el contrato. Antes de firmar el contrato, yo puedo corroborarlo, pero para eso necesito la autorización del propietario. Si bien es difícil que esto se pueda dar, de que antes de firmar un contrato me den una autorización para corroborar de que efectivamente el precio es este, hay que tener en cuenta que si el propietario miente con esta parte, da información falsa, se puede enfrentar a unas multas importantes. Que las multas ahora van en conflicto y no cumplen con la ley. Por ejemplo, si me están cobrando un alquiler más alto al que correspondería, sí, voy a tener el derecho a que me devuelvan todo lo extra que he pagado, además de los intereses que corresponden, que son 3%, y a esto le sumo 3 puntos. O sea, que si yo pagaba 1.000 euros cuando en realidad por la regulación me correspondían pagar 900, estos 100 euros que he pagado cada mes me la van a tener que devolver por cada mes que pague extra y además a esto le voy a tener que sumar los intereses y un 3% extra. Y ahora vamos a hablar, porque no es solo eso de que me van a tener que devolver, y esto es importante porque en muchas regulaciones antes lo que se veía era que, bueno, aun cuando tuvieran que devolver eventualmente, les seguía siendo más rentable alquilar las cosas, alquilar los pisos a un precio muy inflado, es que hay un régimen sancionador con infracciones leves y graves. Por ejemplo, una infracción leve es no poner toda la información que se requiere en los anuncios de alquiler, que no esté el índice o que no esté el precio del contrato anterior. Y en esto créanme que estamos viendo que hay un incumplimiento bastante amplio y que estamos viendo cómo hacer para que se sancionen todas estas cuestiones. También que no se facilite o que no se adjunte en el contrato la información que dijimos del índice de precio o del contrato anterior o, por ejemplo, falsear esta información y decir que el precio del contrato anterior era más alto al que en realidad era. Y que me cobren, por ejemplo, hasta un 20% más del alquiler que correspondería. Estas son infracciones leves que pueden enfrentar multas de hasta 9.000 euros, partiendo de 3.000 hasta 9.000 euros. Después hay infracciones graves que pueden ir hasta 90.000 euros, que es, por ejemplo, alquilar un piso incumpliendo los criterios como esenciales de esta regulación, que es un criterio así bastante amplio, que me estén cobrando una renta por encima del 20% a la que correspondería, no decirle al inquilino y omitirlo en el contrato que es un piso que está en una zona, en un mercado de vivienda tenso y que está regulado, y, por ejemplo, que a la hora de firmar el contrato omita directamente, no hable del índice o del valor de la renta anterior. Esto es muy importante porque tiene que ser una herramienta para nosotros de asegurar el cumplimiento de la ley y de poder decirle tanto a las inmobiliarias como a la hora de firmar un contrato, decirles, no, este contrato que me quieren hacer firmar es fraudulento y amenazarlos directamente con que se va a denunciar y que van a enfrentar
sanciones que pueden ser muy, muy altas. Si alguien que está escuchando cree que puede haber sufrido una de estas infracciones, que ya, por ejemplo, ha firmado un contrato y cree que no cumple con la regulación, le decimos que la puede denunciar y que se puede acercar al sindicato, obviamente, y que lo puede denunciar tanto en la agencia de Habitache o en las oficinas de Habitache de cada municipio, que puede empezar a tramitar la denuncia por incumplimiento y que va a tener tanto que le van a devolver todo el dinero extra que haya pagado por estas razones, como que él, quien le haya firmado el contrato, además va a tener que enfrentar unas multas importantes. Y por último, para terminar, decir sí que la mejor garantía que tenemos para cumplir y para que esta regulación efectivamente se cumpla es hacerse y unirse, afiliarse al sindicato y pelear porque esta ley se cumpla y porque la vivienda sea efectivamente un derecho. Va. Y ahora los dejo con Aldo, que va a contarle un poco sobre la campaña de APIs. Vale, pues muy brevemente. Ahora, si ponéis preguntas, quizás a lo mejor no las puedo apuntar, ¿vale? Bueno, a veure, una mica explicar-vos la campanya que estem començant des del sindicat amb la idea de que les immobiliàries comencin a aplicar la llei a l'hora d'anunciar pisos i de firmar nous contractes, d'acord? Perquè el que deia el Rodrigo i el que molta gent ens ha fet notar pel correu electrònic, per exemple, és que moltes immobiliàries, administració de finques, portals immobiliaris, APIs, etc., no estaven fent complir la llei. Llavors, en primer lloc, a veure si em poden compartir a pantalla el tècnic. Sí, no? Vale, ok. Gràcies, Ramon. Vale. Aquí una mica seria la guia del que hem de fer. En primer lloc, el que plantegem com a sindicat és, d'una banda, recopilar la majoria de vulneracions de la llei que hi hagi. Per això penjarem a la web un formulari, d'acord? Aquesta és l'adreça que té ara mateix, però a la web en tindrà una altra, per tant, només us ensenyo un formulari com el que veieu aquí, al qual podeu reportar una immobiliària, un API o el que sigui que està fent incompliments de la llei. La idea nostra no és anar una per una a denunciar, sinó recopilar les més grosses, les que estan fent més vulneracions de la llei, i fer campanya contra aquestes i denunciar aquestes i guanyar els judicis contra aquestes, de forma que, per efecte d'escarmiento, no sé com dir-ho en català, doncs la resta d'immobiliàries també comencin a aplicar la llei. D'acord? Intentar posar esforços en les immobiliàries o APIs o administracions de finques, etc., que més vulneracions facin i on més flagrants i evidents siguin, no? I per tant, el que necessitem aquí és que quan trobeu immobiliàries o APIs o el que sigui que facin aquests incompliments, ompliu aquest formulari que estarà en breus a la web, i així podem tenir aquest recompte d'aquesta tasca. Això d'una banda. D'altra banda, el que també penjarem a la web és un model de carta com aquest, que encara estem acabant de redactar, però que ja està pràcticament definitiu, que la idea és que descarregueu i envieu vosaltres mateixos des del vostre compte o un compte que creeu per fer-ho, si no voleu que estigui, diguem, o sigui, que sigui anònim d'alguna forma, on explica una mica que aquesta llei ha entrat en vigor, explica el context que estem visquent en relació a la pandèmia i les pujades que veníem vivint abans del 2020. Després, concretament, expressa, diguem, quin és l'incompliment de la llei. Aquí hi hem posat dos supòsits.
Poden haver-hi alguns altres, són els fonamentals que nosaltres hem començat a veure i se'ls avisa que estan fent un incompliment i que és sancionable. I el que es posa al final és que s'avisarà al sindicat. Per què ho volem fer així? Per què no volem que ens envieu a nosaltres com a estructura del sindicat tots els incompliments i nosaltres fem això? Perquè, evidentment, quanta més gent faci aquesta tasca, millor. Nosaltres, o la gent que participa més activa del sindicat, no hagi de destinar una mena de feina burocràtica a agafar les denúncies que veieu que no estan incomplint, qualsevol persona, i fer-les nosaltres, els avisos a la immobiliària que estan incomplint, sinó que quants més avisos puguem fer, millor. Perquè moltes immobiliàries estan començant ja a respondre als avisos que hem fet com a sindicat dient que en les properes dies actualitzaran els anuncis, per exemple, conforme a la llei. Per tant, la idea aquí és que ja abans de denunciar, sinó només amb l'avís, només amb que es vegin vigilats, només amb que sàpiguen que algunes persones estan controlant si compleixen o no compleixen la llei, ja la seva actitud canviï. I això tindrà molt més sentit si ho fem totes, no? A la mesura que trobem aquests anuncis que estiguin incomplets, o sigui, aquests anuncis que vulnerin la llei. Per últim, sí, ara ho posaré al xat, o si pots tu, Ramon, posar el correu aquest de denúncies.apis, si veieu que hi ha algun cas que està fora del que nosaltres estem proposant treballar amb aquest formulari o amb aquesta carta i que també s'ha de començar a treballar, podeu fer-nos arribar la informació a denúncies.apis@sindicatdellogateres.org. Però aquest correu electrònic no és un correu electrònic perquè el sindicat faci assessoria de, en el meu cas particular, no s'està complint la llei. Aquest correu és per denunciar una immobiliària, una administració de finques, algun tipus d'incompliment que no estiguem tenint en compte i per reenviar les cartes que es facin. Però qualsevol qüestió relacionada amb que a mi no m'estan aplicant la llei com l'haurien d'aplicar, el que redirigim és o a l'assemblea de llogateres, que es fa per exemple a Barcelona, o a les seccions sindicals, a les assemblees que es facin als municipis on el sindicat té presència, o també a qualsevol col·lectiu del moviment per l'habitatge que també coneixen aquesta llei i també us podran ajudar a que això compleixi, més enllà de fer una assessoria tècnico-jurídica. Una mica això, ja us dic, encara no està tota aquesta informació penjada a la web, però perquè us feu una idea del que us proposarem vosaltres que esteu veient aquesta xerrada i a qualsevol persona que ens pregunti com pot fer un cop de mà a l'hora de denunciar a qui s'omple la boca amb l'estat de dret però després no compleix, doncs aquestes són les propostes. Sobretot, formulari per recopilar tots els casos i saber de discernir quines són les immobiliàries que més estan vulnerant la llei, carta per massivament avisar les immobiliàries que estan sent vigilades i controlades per les llogateres, no només pel sindicat, sinó pel conjunt de les llogateres. I, per últim, un correu específic per recollir els incompliments específics que no hem tingut en compte amb el formulari o amb la carta. I a partir d'aquí endreçarem una primera gran part de la feina que farem per fer complir aquesta llei, que serà directament accedir a les immobiliàries i als APIs, etc. I això és molt important perquè el sindicat fins ara sempre ha treballat intentant defensar els pisos que ja teníem, firmant nous contractes. Però el que ens permet aquesta llei, el que ens permet aquesta campanya és també modificar les condicions d'accés d'altres llogaters i llogateres. Perquè són situacions en les que, evidentment, tenim una posició de poder molt més petita perquè no estem dins de la casa i no tenim una eina de desobediència tan clara com és quedar-nos a casa fora de contracte o no pagar o el que sigui per pressionar la propietat. Per tant, aquesta campanya serà bastant important. Vale, ja està. Ara hauríem d'intentar respondre la major quantitat de preguntes possibles. I el que he fet
Potser hi ha alguna que és l'última que... La de la Carolina, l'apunto, no sé si hi ha hagut alguna més. Estarà bilingüe, hay grandes escenarios fuera de Cataluña. Vale, a ver. Por ejemplo, la Carolina hacía una pregunta que estaba muy buena, que era si la renta del anterior contrato era 600 euros, pero hemos estado pagando, o sea, a la hora de firmar el contrato, firmaron por 600 euros, pero obviamente se fue actualizando por IPC. La renta que tenemos que tener en cuenta es 600 euros o la renta que hemos pagado el último mes, por ejemplo. Bien, es importante esto porque, y en la guía lo tienen bien marcado, es que la renta que hay que tener en cuenta es 600 euros y además se debería actualizar por el índice de garantía de la competencia, y esto está contado más en detalle en la guía, pero el índice de la garantía básicamente es un 0%, o sea, que el valor del nuevo contrato sería 600 euros y no 600 más todos los aumentos que hemos tenido. Esa era una que me parecía para comentar. Vale, en la prèvia, antes de responder totes les preguntes possibles, Laura m'ha demanat que era fàcil, que és una de les advocades del sindicat, seria que si hi ha moltes preguntes, intentarem fer un fax, com hem fet altres cops amb altres qüestions, no? Com fiances i tal, que es penja al web un apartat que sigui preguntes més freqüents i així queden recopilades, ¿vale? Ho dic perquè, bueno, en principi hem dit fins les 8, o sigui que jo crec que tindrem temps de respondre-ho tot, Rodrigo, però si de cas veieu que hi ha coses que queden al tintero i tal, doncs intentarem recollir les preguntes que heu enviat i doncs penjar-les a la web. Vale, pues Rodrigo, lo que voy a hacer es leer las preguntas. Vale. Y las respondemos un poco entre los dos. Vale. Si tú puedes ir viendo si aparecen más preguntas nuevas, guay, porque yo voy a tener delante el documento que tengo con todas las preguntas recopiladas. Vale, ha habido una pregunta técnica que ha hecho, lo que pasa es que no me había apuntado cada pregunta quién la hacía. Fallo, lo debería haber hecho, la verdad. Bueno, había una pregunta que era técnica, ¿no? De si estas diapositivas estarán accesibles en algún lugar tras el taller, pues lo apuntamos. En la web tenéis, lo ha pasado antes, Ramón, desde la cuenta del sindicato, ha pasado un enlace a la guía, que es parecido a las diapositivas, pero con las diapositivas quizás también se puedan difundir de cara a hacer más charlas o lo que sea. Entonces, preguntas concretas sobre la ley. Vamos allá. No. Hay sobre gastos individualizables, todo el tema del IBI y tal, sobre las modificaciones del índice, sobre multas y luego algunas otras que las he puesto en otros. ¿Vale? Sobre IBIs preguntaban si en un contracte nou o en l'anterior contracte ja era considerat l'IBI y la taxa de escombrarías, es poden sumar el preu de l'índex de referencia, es decir, en contratos donde ya estuvieran estipulados ciertos gastos individualizables de forma separada al precio del alquiler. Y por otro lado ha preguntado a alguien, ¿el precio del alquiler que marque el índice es con gastos, IBI, portería, gastos comunitarios o son aparte? ¿No? Una pregunta un poco sobre IBI. No, el precio que marca el índice es sin tener en cuenta estos gastos. Es solo para tener de referencia sin tener en cuenta los gastos. Como dijimos, si el contrato anterior no separaba estos gastos como IBI o algo, creemos que no tenemos que aceptar un nuevo contrato que básicamente sea el precio del contrato anterior más todos estos gastos. Porque eso, el espíritu de eso no es cobrar los gastos, sino una subida encubierta, básicamente. Eso es lo que decimos principalmente. Perfecto. En la guía también está escrito en este aspecto. Y luego, por complementar una cosa, es decir que el artículo que habla de estos gastos es un artículo de la LAU, de la ley estatal, y de ahí la dificultad de entrar a legislarlo con la ley catalana. Pero bueno, vamos a intentar en las luchas que vengan, con la extensión de la ley a nivel estatal, etcétera, que estas cosas clarifiquen y que eviten cualquier tipo de vulneración por este lado, ¿no? al derecho que hemos adquirido de
de que no se nos aumente en ningún caso el precio de la renta. Claro. Vale, las siguientes preguntas son sobre modificación del índice. Hay preguntas muy concretas, como por ejemplo, sobre metros cuadrados. Bueno, esto no es de modificación del índice, perdón. Bueno, pues la podemos también responder ahora, ¿eh? Vale, hay preguntas concretas, como por ejemplo, me preguntado si la calefacción y la refrigeración cuentan como dos características diferentes. Y esto en la ley las cuenta como un mismo criterio, ¿vale? Es decir, cuentan como un puntito, Sí, no como claro. dos por separado. Luego han preguntado también, en el índice ya aparece el concepto ascensor, amueblado o aparcamiento en el índice. Entonces, ¿se Claro, podría pagar un 5% igualmente? No lo tienen en pero cuenta. Eso. sí, la cuestión es que en el índice se puede poner si el piso está amueblado, si tiene ascensor, etcétera, pero eso lo que va a estar afectando es el valor superior e inferior y no el valor medio, que es el que realmente determina la regulación. Entonces, por este lado no se podría estar cobrando dos veces. Va a ser una vez que si me pueden usar como esto de los tres criterios que debe tener en cuenta para subir un 5% del índice, pero no va a estar afectando el valor del índice cuando yo vaya a la página web de la Shene. Es decir, por decirlo de una forma sencilla, no pasad de esto cuando consultéis el índice en la web, ¿no? Porque lo que queremos es el valor medio. Claro, Rellenar estos conceptos en particular no nos va a aportar información de cara a la legislación. Por lo tanto, lo que tenemos es que rellenar los conceptos que se han especificado sin atender a estos específicos y luego, si estos específicos se dan en el contrato, el índice, pero el medio podrá ser aumentado un 5%. exacto. Si nosotros entramos a la página del índice y los ponemos estos valores, nos va a dar un valor medio del índice, pero si después volvemos a entrar y no ponemos que tiene ascensor o amueblado, va a seguir siendo lo mismo. Y a mí la pregunta clave que han hecho que me parece aquí respecto a estas cuestiones de modificación del índice es la siguiente. Dice, por lo que tengo entendido, se puede incrementar hasta un 5% el valor del índice si la vivienda tiene cosas como calefacción, ascensor, aparcamiento, etc. En caso de que la vivienda en cuestión actualmente esté por debajo del precio que marca el índice, ¿se puede incrementar ese 5%? Ahora, aquí es importante distinguir, corrígeme si no, Rodrigo, entre el índice de referencia y el precio que me pueden poner en el contrato de alquiler. Es decir, el índice puede ser modificado, pero lo que haría una modificación del índice sería que si mi contrato, mi renta vigente está por encima del índice, bajara, pero bajara un poco menos. Y si no, ya estaba por debajo previamente, pues que se congelase igual. Exacto, es como decís, justamente. Lo único que cambia no es el valor de la renta, no permite un aumento de 5% sobre el valor del alquiler, sino es una variación de 5% sobre el valor del índice. Esto es muy importante porque si no vamos a tener una confusión a este respecto. Y nos la pueden, ¿no? En el momento en que firmemos un contrato y no tengamos claro esto, nos podríamos tener aquí que nos hicieran una lectura de la ley incorrecta, que podría luego ser denunciable, pero claro, de entrada, pues si la desconocemos, ¿no? Nos la podrían venir colando. Vale, han preguntado, bueno, han hecho notar que en el cadastro aparecen metros construidos, no útiles. En este sentido, la cédula de habitabilidad es el documento fiable, Exacto. donde aparecen los metros cuadrados útiles y recordar que por la ley de vivienda de Cataluña 2007 la cédula es obligatoria en todos los contratos y si no tenéis cédula de habitabilidad en vuestra vivienda de arriendo, pues esto también es multable, como sería multable una desobediencia de la ley, digamos, un incumplimiento de la ley. Una pregunta concreta, a ver si tú sabes, Rodrigo, han preguntado cada cuánto se actualiza el índice. Bien, en teoría el índice no debería actualizarse muy seguido. Justo vimos que antes de que se aprobara la regulación se actualizó, pero como se hace con datos anuales, no debería estar cambiando más de una vez al año. Pero sí, el índice debe ser el que marque al día de la fecha del contrato. Y sobre multas, han preguntado
¿A qué administración es la que le compete sancionar? Si a la Generalitat, y a quién y cómo se puede denunciar. Bien, sí, sobre eso se está trabajando. ¿Quién puede realizar una sanción, implementar una sanción? Es tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, y se está trabajando en como vehicularizar canales para poder llevar todas estas denuncias. Pero actualmente sí se puede ir a llevar una denuncia a una oficina de habitache, por ejemplo. Vale. A ver, habrá aparecido algunas preguntas más. Ahora voy a intentar recopilarlas. Te voy a lanzar preguntas, Rodrigo, y de mientras yo recopilo las que están apareciendo ahora, ¿vale? Vale, vale. Y han preguntado si el arrendador está obligado a regular el alquiler según los nuevos parámetros establecidos para un contrato en vigor y no extinguido. Claro, en vigor el propietario no está obligado a firmar un nuevo contrato que se adecue a la regulación. Sino lo que podemos plantear nosotros y que era un punto clave de la presentación y que está también en la guía es, podemos exigir un nuevo contrato para que si es más beneficioso para nosotros, y lo importante es que si nosotros nos vamos del piso, el nuevo contrato va a tener que estar igualmente sujeto a la regulación y va a ser prácticamente lo mismo si tuviéramos nosotros u otra persona. Eso no va a cambiar el precio del contrato. Lo que sí, antes de plantearse una renegociación de este tipo, si aún me falta para que se venza mi contrato, la cuestión es estar bien informado y, en el mejor de los casos, organizado también. Vale, otra pregunta. Estoy recopilando las preguntas, las últimas que habéis hecho, ¿eh? Ahora intentaremos responder las máximas y, insisto, aquellas preguntas que no responguem intentarem fer un fax, ¿vale? O agrupades, una mica remodificades i tal, i ho penjarem a la web. Però bueno, intentarem respondre la majoria de les que podem. A veure, una altra que hem fet seria... Sí, yo tenía una aquí que es los pisos con contrato de arrendamiento social no están cubiertos por esta ley. No, es que no se le aplica esta regulación en particular, sino que siguen por su propio régimen que ya tenían. Vale. Han preguntado también una, y creo que ahora cuando estaba recopilando he encontrado algunas similares, sobre las medidas del coronavirus, la extensión de las medidas que aprobó el gobierno para hacer frente, digamos, para extender, ¿no?, lo que llamaron el escudo social en materia de problemas para inquilinos e inquilinas. Entonces, al respecto de esto, se ha extendido hasta el 31 de enero el plazo que hay para exigir, notificándolo siempre, una prórroga extraordinaria de 6 meses. Se tiene que notificar vía burofax, la podéis pedir al sindicato, a los correos del sindicato. Y con la misma, el contrato queda prorrogado en las mismas condiciones. Esto es importante, porque lo que os decíamos un poco al principio de la charla era el mensaje este de ahora es buen momento para hacer contratos. Un buen momento para aprovecharse de que ha habido una reforma de la duración de los contratos y una reforma del precio de los contratos en Cataluña. Esta última en Cataluña, pero en Cataluña tenemos las dos, ¿no? Entonces, en Cataluña es muy importante que ahora intentemos hacer todos los contratos posibles, porque estarán en mejores condiciones que los que teníamos antes. No nos interesa prorrogar contratos. Evidentemente, esto dependerá de una persona, ¿no?, que pueda decir en un momento determinado, pues ahora sí que me interesa cogerme la prórroga porque no veo claro mañana quedarme fuera de contrato. Bueno, pero en la línea general lo que estamos viendo desde el sindicato es, no nos interesa prorrogar contratos. Lo que nos interesa es elaborar nuevos contratos. Alguien ha preguntado concretamente que su contrato finalizaba en noviembre y se lo tenía que notificar la inmobiliaria. Si no te lo notifica la inmobiliaria, estarás en prórroga automática, que depende de cuándo firmarás el contrato, será de 1 o 3 años. Estas cosas en concreto las vemos en las asambleas, porque ahora darte una respuesta súper fiable con una pregunta que no tiene toda la información concreta va a ser complicado. Pero insistir mucho en esta idea. Ahora es momento de ir hacia adelante, levantar un poco la cabeza colectivamente, es decir, con el sindicato cuando haga falta, para exigir nuevos contratos que se acojan a unas leyes mejores que los contratos que tenemos en vigor actual, que se acojan unas leyes donde tenemos menos derechos contemplados.
Entonces, animaros a esto, ¿no? No a quedaros en las prórrogas, porque muchas veces las prórrogas van a ser lo que quieren ahora los propietarios. Mantener el precio que ya había, no hablar de precios nuevos, no escribir contratos acogiéndose a leyes que nos dan más derechos, ¿no? Y mantenerse bajo las leyes anteriores, porque esto funciona así. Las certificaciones de vivienda alquiler no modifican los contratos ya firmados. Hay que firmar nuevos contratos para que las leyes efectivamente se apliquen, ¿no? Entonces, la respuesta yo creo que es parte de lo que os decía antes de la línea de acción sindical que vamos a llevar con el sindicato. Han preguntado si se puede solicitar una segunda prórroga automática de los 6 meses. Sí, si tú ya pediste una prórroga en abril, marzo, mayo, etcétera, que ahora que finaliza antes del 31 de enero, puedes pedir una segunda prórroga. Preguntan aquí importante, Rodrigo, Sí. si cuando se firma el contrato nuevo, ¿qué índice hay que tener en cuenta? El índice del contrato, es decir, el índice que había cuando el contrato se hizo o el índice que hay cuando el contrato nuevo se va a hacer. El índice que marca es cuando el contrato se va a firmar. Sí, ese es el que nos tenemos que fijar. Más que fijarnos cuándo es que marca este índice, sino lo que nos tenemos que fijar bien es que estén correctamente los metros que dicen, los metros útiles sean los que están puestos en el índice a la hora de calcular y que no sean metros totales construïts y que no contemple espacios comunes, por ejemplo. Pregunten també si la propietària ens diu que no vol posar el pis en lloguer per les noves condicions i el retira del mercat, com s'ha d'actuar? Bueno, s'ha d'actuar quedant-se en el pis, en aquest cas deixant-lo, i venint al sindicat a organitzar-se perquè obrirem les negociacions i organitzarem les mesures de pressió necessària perquè canvi d'opinió. Serà una excusa que utilitzaran bastant assíduament, no? És una de les coses de fet que han dit els APIs que succeirà per culpa d'aquesta llei, que és que es retirarà oferta, bueno, doncs hem de defensar els habitatges de lloguer. Així de fàcil, defensar-los vol dir no marxar i venir al sindicat. Això. Perquè és important que sapiguem que cap llei en vigor de les que parlava, 2019, 2020, etc., obliga a fer contractes. No s'obliga. Excepte la de lloguer social, en algun supòsit, però en termes generals no s'obliga i, per tant, haurem de protestar. Exacte. I també pregunten si el contracte fa referència a una terrassa d'accés exclusiu que no forma part de l'habitatge, com es compten els metres quadrats i el preu. Bueno, si la terrassa és un element sempre independent, que no es compta en els metres quadrats útils, excepte que tota la superfície de terrassa sigui menys d'un 15% dels metres quadrats útils de l'habitatge. I en aquest cas es comptaria la meitat dels metres quadrats que faci la terrassa. ¿Vale? Un poco ja ho escriurem als packs. Això ja està regulat per un altre any, sobre com es contempla els metres quadrats de terrasses. Mira, una més concreta sobre metres cuadrados que dice, en catastro figura superficie construida de 79 metros, en nota simple de 56 metros y en cédula de habitabilidad superficie útil de 47,30. ¿Cuál área toma para calcular el índice? La que corresponde es la superficie útil. Sí, la de la cédula. Exacto. La cédula. Tanto para calcular el índice como para contabilizar el precio final del... Es decir, pones 47,30 en la web y eso, lo que te salga de valor por 47,30 es el índice de tu referencia, es el precio total de referencia. Claro. ¿Qué pasa con los trasteros y cómo computan los trasteros? Bien, no, los trasteros no cuentan a la hora de calcular el índice en absoluto y tampoco es
es un elemento que puede hacer subir de estos que decíamos con calefacción, refrigeración, amueblado, lo que sea. El tastero aquí no entra ni me puede hacer subir el índice ni el precio en ningún caso. L'administrador de finques es pot cobrar una mensualitat d'honoraris al fer un contracte nou? Vale, legalment, això ho estableix la LAU, la reforma de la LAU del 2019. I legalment el que diu la LAU és, si és persona física, te la pot cobrar l'inquilí. I si és persona jurídica, li ha de cobrar el propietari. La propietat, no l'administrador. Depèn de quina és la forma de la propietat. Si persona física o persona jurídica. Per saber-ho, s'ha d'anar al registre de la propietat i demanar la nota simple del nou habitatge. Si allà surt una persona amb noms i cognoms i un DNI, la persona és física. I em poden demanar a mi els honoraris. Una altra cosa és que després vinguem al sindicat i ens organitzem per evitar pagar-los. D'acord? Però ens els poden demanar segons la llei. Ara, si és una persona jurídica, una empresa, llavors en cap cas. Para los nuevos contratos de 7 años pueden incluir penalizaciones en caso de no cumplir la vigencia total del contrato. Esto está legislado por la LAU también, del 2019. Establece que los contratos, o sea, cuando tú arriendas, te comprometes a 6 meses de contrato al menos. Con lo cual, si tú te vas antes de los 6 primeros meses, legalmente te pueden pedir que pagues los 6 meses. Y luego, muchas veces se ponen en los contratos la misma cláusula que hay en la LAU que dice que por cada año que no... O sea, si pasas estos 6 meses y no llegas a un año, te puedan pedir un mes. Pero tenemos que luchar porque no esté en los contratos, ¿vale? Porque no esté en los contratos, que siempre avisando con un preaviso de 2 meses sería ahora, te pueda dejar la vivienda. La vivienda que tiene un tastero no cuenta. Sí, y después hay una pregunta que habla sobre si el ayuntamiento, una vez declara mercado tenso, si se incluye directamente en este listado de regulación o hace falta que la llene haga algún otro trámite. No. El ayuntamiento tiene la potestad como para declarar una zona como de mercado tenso y de cualquier ayuntamiento, y a partir de ese momento ya se empieza a aplicar la regulación. Además, lo puede hacer la Generalitat por iniciativa propia, pero un ayuntamiento es completamente autónomo de marcar la regulación. Si hi ha electrodomèstics, el propietari es pot desdir del seu estat de funcionament a l'entrar a viure i en el futur d'avaries generals. Si els electrodomèstics són del propietari, que és el que tu dius, el propietari té l'obligació, o sigui, que si no s'especifica el contrari, estan llogats amb l'habitatge. Ara, l'interessant per cobrir-nos nosaltres seria que el contracte els inclogués, vale? Això pel propietari li dona la seguretat que nosaltres no ens emportarem, jo què sé, la nevera, i alhora dona l'obligació al propietari de fer-se càrrec d'aquests electrodomèstics i del seu estat, del seu bon ús. O sigui, perquè s'entén que és un element que genera benefici al propietari, perquè és un element que està arrendat i pel qual estem pagant i per tant ha d'estar en bon estat. Si jo entro en una vivenda i a les 2 setmanes ja no funciona la nevera, ho he de notificar com una avaria que no és imputable a nosaltres. No hi ha hagut temps de fer un mal ús en 2 setmanes. Però el que hem d'intentar és fer-ho el abans possible, d'acord? I llavors el propietari està obligat a la seva reparació o a la seva substitució. Fer-ho el abans possible, encara que detectem que a les 2 setmanes el que fa la nevera és perdre una mica d'aigua. No sigui una qüestió que no funcioni per res, no? Perquè potser aquest tipus d'avaries en un any s'han convertit en que la nevera no funcioni i en un any ja és molt més difícil dir no és que la nevera no estava bien quan usted no la arregló. Llavors, quan abans millor. Si estem parlant en el moment que s'entra un habitatge, quan abans millor. Mira, la que pregunta Cristian Marco Pérez, ¿la ves?
Sí, si el contrato vencía el 27 de septiembre y el nuevo empezaba el 28 de septiembre, lo he firmado en agosto, puedo pedir que se regularice el precio según la nueva ley. Bueno, creo que es un caso para ver con un poco más de detalle, pero entiendo que si el contrato fue firmado mientras no estaba la regulación, entonces no se le aplica. Pero bueno, lo vería con un poco más de detalle en la asamblea en cualquier caso. Claro, pensemos, yo así de entrada, tal y cual lo dices, yo te diria que no t'aplica, a menos que lo viéramos con más detalle. Però tinguem en compte que és una de les coses que ens poden dir de fet, que se'ns acabi el contracte i dir, bueno, firmem-lo amb data de, el 20 de setembre, quan la legislació encara no estava en vigor. Si fem això, no estarem sota la llei. Hem de firmar els contractes amb data posterior al 22 de setembre, que és quan la llei va entrar en vigor. Molt important. Bien, son las 8 casi, Aldo. Sí, la última que em preguntava, ¿se prevé que s'actualitzi l'índice pròximamente? Home, l'acaben d'actualitzar. Just va sortir Sí. la llei i Territori el va actualitzar. Creiem que no. Evidentment, si atenem a la lògica de la llei, si d'aquí a un any la llei s'aplica i s'aplica per part de tothom i no hi ha grans disputes, ni ha, i es torna a reavaluar, a actualitzar l'índex, el que veurem cada vegada és que els índexs no aniran baixant, perquè evidentment els contractes es firmaran a un preu menor, però no en un principi fins d'aquí un any o així no hi hauria d'haver una... No és competència nostra tampoc, nosaltres no decidim quan l'índex s'actualitza. I en qualsevol cas, comentari final de l'índex, ja xerrem, tanquem la xerrada. El sindicat sempre ha estat molt crític amb l'índex. L'hem acceptat amb aquesta llei perquè s'utilitzava d'una forma que no permetia nous augments. No? Per tant, que com a el que feia era o baixar una mica el preu del contracte o que no es pogués augmentar en nous contractes. Llavors, per tant, no s'utilitzava d'una forma lesiva. Però això no vol dir que l'índex reconeixi el que nosaltres creiem que hauria de reconèixer, que és també el poder adquisitiu de les persones inquilines, no? De cara a avançar en aquest mínim que diu la ONU, que és que per l'habitatge, incloent els subministraments energètics, no paguem, no destinem més d'un 30% dels nostres ingressos. I això no ho podem avançar en aquest sentit si els índexs no inclouen la realitat social de les persones, o sigui, la realitat econòmica de les persones que vivim de lloguer. Però, bueno, tasques a fer, ¿no? Feina per fer. Sí, claro, exacto. Para consultas de personas que no puedan venir a las asambleas, está la web, el correo electrónico del sindicato. sindicatjugateras@gmail o acción sindical sll@gmail. Bueno, pues lo dejaríamos aquí, ¿no? Exacto, Bueno, sí. perfecto, pues haremos eso de intentar generar un pack. Atento todo el mundo a la web cuando colguemos el modelo de carta y el formulario. Y supongo que haremos un corte de este vídeo para que se pueda ver, pues ya sabéis, difundirlo todo lo que podáis entre amigos, amigas, familiares y personas que viven de alquiler y que cunda el conocimiento y cunda esta alegría inclinada por mejorar nuestras condiciones de vida. Exacto. Y así que juntas somos más y más fuertes. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy y nos estamos viendo. ¿Cómo cerramos esto? ¿Así a la pestañita o qué? ¡Dragón!